el COVID ya no es una emergencia de salud global. Bendito sea el Señor, 3 años después y 2 meses más o menos, lo decretó la Organización Mundial de la Salud. ¡Bendito Dios! Se acabó, parece, este tremendo suplicio. Al fin, después de 3 años, 3 meses y 4 días, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia mundial por COVID-19. Yesterday, the emergency committee met for the 15th time and recommended to me that I declare an end to the public health emergency of international concern. I have accepted that advice. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. However, that does not mean COVID-19 is over as a global health threat. Al advertir que el mundo no debe confiarse tras la declaratoria, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, recordó que una persona muere por esta enfermedad cada 3 minutos y que el coronavirus podría aún cambiar a variantes más letales y contagiosas, por lo que la organización se mantendrá en guardia. 1.191 días después de que se declarara esta emergencia, se han informado a la OMS casi 7 millones de muertes, pero la organización calcula que el número de víctimas es varias veces mayor, al menos 20 millones. En cuanto a la suma de contagios, la OMS reporta hasta el 15 de abril alrededor de 763 millones. Para el Heraldo Media Group, Kenia Chávez. Bueno, pues ahí tenemos, ¿no?, el avance que en la declaración de la OMS de que al final parece que se acabó se acabó el fin. Muy bien. Se acabó la emergencia sanitaria global por COVID-19 para entender, ¿no? Porque ya ven que en estos 3 años todo el mundo intentamos, nos volvimos expertos, ¿no?, en el asunto del COVID. Me da mucho gusto saludar a la doctora Sonia López Álvarez. Ella es especialista en salud pública y directora general en Pan American Clinic Research en Cuernavaca. Doctora, ¿cómo está? Hola, Carlos. Buenas noches. Saludos para ti y todo el auditorio. Oye, primero, doctora, nada más ayúdanos a entender el por qué la OMS toma esta decisión ahorita, digamos, 3 años después de que declaró la emergencia a nivel mundial, ¿no?, por la pandemia de COVID. ¿Por qué se decidió, según lo que dijo el doctor Tedros Adhanom, esta recomendación del comité de ya decir, ¿saben qué? Ya podemos dar por terminada la emergencia. Pues, como veíamos en el reportaje anterior, pues son 7 millones más o menos de muerte, pero son, cifras no oficiales, pues casi 20 millones de personas fallecidas y 765 más o menos millones de contagios en el mundo. ¿Por qué se decide, este grupo de personas, de expertos, deciden como que levantar la alerta sanitaria? Pues porque se ha visto un descenso en los casos, ¿no? ¿Qué significa que se declare el fin de la emergencia sanitaria internacional? Pues que el riesgo de propagación, de que haya pues más casos, ha disminuido, pero lo que sí es importante recalcar es que no ha desaparecido el COVID. Sí. De hecho, tenemos que ser conscientes que el COVID llegó para quedarse. Ok. Jamás vamos a deshacernos del pues. Pues yo creo que no. Una vez que llegó, se va a quedar. Y como decía el doctor Tedros, pues el riesgo latente que existe es que el virus vuelva a mutar, sí, ¿no? Y se vuelvan a crear pues virus más resistentes y volvamos a ver casos, pero puede haber grupos de casos aislados, ¿no? Como hubo hace meses en China o como pues en México se siguen reportando casos. Lo que pasa es que las cosas que ayudan es los millones y millones de vacunas, miles de, 13,000 millones de vacunas que se han aplicado, ¿no? Y eso siempre ayuda a evitar pues los contagios, o que si la gente se contagia, pues los casos sean mucho más leves, disminuye la mortalidad. ¿Qué pasa si el virus muta? Pues vamos a necesitar vacunas nuevas para estas mutaciones, ¿no? Pero eso es algo que constantemente están investigando y que la OMS, dice, ya no es una emergencia sanitaria, porque hay que recordar que en muchos países había muchas restricciones. Sí. Que la pandemia, además de un tema de vidas y un tema de enfermos, también hizo mucho daño a las economías, hizo mucho daño a las economías mundiales, hizo mucho daño a los sistemas sanitarios, que es una realidad.
muchos de los sistemas sanitarios no estaban preparados para una pandemia de esta magnitud, ¿no? Entonces, es como decir, ya no es una emergencia, o sea, en los lugares donde había, pues, o sea, que la gente estaba encerrada o estas restricciones, pues, se levantan, ¿no? Pero no quiere decir que vamos a dejar de vigilar el COVID. Sonia, ¿a qué le atribuyes que ya bajaron la cantidad de contagios, ¿no? Porque, como decías, pues el COVID ya sigue ahí. Un poco, me imagino que es un doble componente, ya me dirás, pues alguno pesa más que otro, o la función conjunta de ambas es la que ya dio. O sea, que tenemos el tema de las vacunas, ¿no? Que la vasta mayoría de la población en muchos países se la puso. Y la segunda es que también la gente, yo estoy casi convencido de que casi todas las personas de este planeta llegaron a contagiarse de COVID. Entonces, me imagino, ya tú me dirás si qué tan alejado estoy de la posibilidad, pero que justo la unión de ambas entre la protección pues, un tanto temporal, ¿no?, que da la vacuna, y la segunda, que es que como casi todo el planeta se contagió del COVID, pues desarrollas defensas naturales. ¿Crees que entre la inmunidad de rebaño y la dada por la vacuna es lo que terminó, digamos, con darle en la torre a la propagación, o que una pesa más que otra? Es una serie como de circunstancias que ocurren, ¿no? Pues hay muchísimas personas en el mundo vacunadas, sí, con las vacunas, digamos, más viejitas y con las bivalentes, ¿no? Que incluyen ya, por ejemplo, Omicron y esta variante. También que la gente fue más consciente y creo que se cuidaron, o sea, o nos cuidamos bastante. La inmunidad en rebaño también es algo que ayuda porque eso nos ayuda a proteger a la gente que por algún motivo, básicamente médico, no se pueda vacunar. Y también hay un tema de que, por ejemplo, pues se acaban los susceptibles. Digamos que, pues como tú bien dices, mucha gente ya se contagió y no tanto, que hay que recordar que sí se genera cierta inmunidad, pero todavía no sabemos exactamente si son 3 meses, 6 meses, ¿no? O sea, eso también está pues como en investigación. Entonces, es un cúmulo de cosas, el que cuando uno está enfermo no salga a la calle y entonces tampoco no contagias como a más personas. Entonces, todo eso tiene que ver con este descenso, ¿no? Y creo, o sea, estoy casi segura que la gente está mucho más consciente ahora de cómo se contagia esta enfermedad, que es respiratoria, básicamente, ¿no? Pues con un cubrebocas, que es una barrera, que el cubrebocas te sirve no solo para el COVID, te sirve para muchas enfermedades como la influenza, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso hace también que, o sea, pues esta conciencia de la gente, ¿no? Y muchos lugares donde cuando hubo casos, pues se cerraron, ¿no? Como lo que pasó en China, que había o sea, muchas ciudades cerradas, y eso también, pues, digamos que es una barrera para que pues, no salgan más casos, ¿no? Pero, por ejemplo, sí es importante decir o sea, que la mayoría de casos se presentaron en Estados Unidos, en China, en la India, en Francia, Alemania, Brasil, Japón, Corea, ¿no? O sea, eso sí, pero, pues, por ejemplo, una de las regiones más afectadas, pues, fue también Europa, ¿no? Claro. Sonia, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, ya suponiendo, ya la OMS declaró que esta emergencia a nivel mundial se terminó. ¿Qué procede? O sea, ya ahora los países van a seguir monitoreando el COVID, nos van a seguir haciendo pruebas a lo canijo, o eso ya como lo vamos a tratar como una gripa. O sea, ¿qué es lo que sigue después de esta, digamos, declaración de que termina la emergencia? Pues mira, o sea, como que a partir de esta experiencia sabemos, ¿no?, que una pandemia o un virus nuevo o una mutación de un virus puede llegar en cualquier momento. Entonces, la propuesta pues como de la OMS existe un plan estratégico mundial de preparación y respuesta frente al COVID, pues hay como una nueva actualización donde te dice, ahora que ya se acabó, digamos, esta emergencia, ¿en qué 5 puntos básicos tenemos que seguir trabajando en esta vigilancia colaborativa? ¿Qué quiere decir? Que se van a seguir vigilando los casos, pero ya no, como tú dices, pruebas para todos, sino solamente cuando se presenten pacientes con sintomatología, y eso ocurre en México y va a ocurrir en todos los países, ¿no? Que si alguno de los países empieza a ver un crecimiento, pues, de casos, o sea, un brote de muchos casos, pues avisa al resto de los países y digamos que se ponen en alerta, ¿no? La protección a la comunidad que viene dada por las vacunas y por ejemplo, si estás enfermo, quédate en tu casa, si estás en lugares cerrados con muchas personas, igual y a tu consideración sigue utilizando cubrebocas. El lavado de manos, por cierto, hoy es el Día Mundial de la Higiene de Manos, ¿no? El lavado de manos salva vidas, entonces no solo con agua y con jabón, sino también el alcohol gel. Uh-huh.
atención segura y escalable a los pacientes que lo necesiten. O sea, les digo, la vacuna disminuye, ¿no? O sea, las hospitalizaciones, disminuye la mortalidad, pero hay que recordar que hay mucha gente que todavía no está vacunada, ¿no? Acceso a las contramedidas, que es pues todas las medidas que se tienen que tomar, o sea, el acceso a las pruebas y la coordinación de emergencias, ¿no? Estos son los 5 puntos que señala este plan estratégico de preparación y respuesta ante el COVID-19, un poco para que no se baje esta guardia de que en cualquier momento podemos volver a ver un aumento en los casos sin llegar a, pues a esto que vivimos, ¿no? O sea, a este aislamiento, a esta pandemia. A lo drástico, ¿no? A lo drástico, ¿no? También recordar, como decía antes, que pues la pandemia trajo muchos problemas económicos, que mucha parte de la población que ya vivía con ciertos problemas, pues cayó más en pobreza, ¿no? El aislamiento, los problemas de salud mental y todo lo que conllevó esta pandemia de 3 años. Yeah. Bueno, pues ojalá ya todo de aquí sea un poco más, digamos, ligerito. Cuesta para abajo. Sí, man, sí. Porque ya nos urge. Ya llevamos 3 mendigos años con este suplicio y no vemos el final del túnel. Doctora Xiona López Álvarez. Dime. Es una buena noticia, es una buena noticia que ya no sea una alerta como sanitaria internacional. Y ahora nos toca a todos los países seguir vigilando y seguir trabajando por la población, ¿no? Sí, ahora que para que no se agarre otra vez como el tigre de Santa Julia. Doctora Xiona López Álvarez, especialista en salud pública y directora general en American Clinical Research en Cuernavaca. Muchas gracias y fuerte abrazo. Gracias, Carlos. Hasta luego al auditorio. Hasta luego, gracias. Doctora.